Y habíamos visto en la anterior clase la forma de procesamiento de una variable continua, es decir, aquella que exige intervalos de clase. Aquí estaban los tres pasos previos que se hacen en este caso: calcular rango, la cantidad de intervalos de frecuencia y el ancho de clase. Y a partir de estos 60 datos, habíamos elaborado la tabla de distribución de frecuencia, donde por un lado teníamos los intervalos, porque estamos de clase, fíjense que estamos trabajando con una variable continua, que es aquella que exige la elaboración de intervalos de clase. Habíamos generado aquí también la columna de frecuencia absoluta, que la definimos como el conjunto de datos contenidos en cada una de las clases con su respectiva frecuencia acumulada. Teníamos la frecuencia fraccional o frecuencia relativa, que es la fracción de valores que está contenidos en cada clase con su respectiva acumulada. Teníamos también la frecuencia porcentual, que es la cantidad de porcentajes que están contenidos en cada intervalo, también con su respectiva acumulada. Bien, eso fue lo que vimos en la anterior clase. Permítame un ratingo, por favor. Ok, ahora vamos a hacer algún análisis de esta tabla. Esta columna la vamos a explicar enseguida. En realidad, esta es la tabla de distribución de frecuencias, ¿sí? Las 6 frecuencias con las cuales vamos a trabajar. Imagínense que yo les pido, a ver, les digo, a ver, díganme cómo está la concentración de los datos entre las personas que tienen 40 y 50 años, entre 40 y 50 años. Entonces nosotros nos enfocamos no en las acumuladas, porque las acumuladas van acumulando. Entonces nos concentramos en esa categoría y diríamos, hay 16 personas, lo voy a poner en negro un ratito para que sepamos con qué intervalo estamos trabajando. Ok, entre 40 y 50 podemos decir, hay 16 personas encuestadas, hay una fracción de 267 milésimas, o también el 26,7% de todos los encuestados están en ese rango de edad de 40 a 50 años. Podemos expresar en cantidad de encuestados, podemos expresarlo en fracciones, o podemos expresarlo también en porcentajes. Ahora bien, si yo les dijera, ¿y cómo está la concentración de los datos entre 10 a 40 años? Fíjense los tres primeros intervalos. Los tres primeros intervalos. Pues tendríamos que sumar estas tres frecuencias absolutas. Esto lo vamos a volver a colocar rojo otra vez, ¿ya? Tendríamos que sumar estas tres frecuencias absolutas para saber cuántas personas hay entre 10 y 40. Habría que sumar estas tres fracciones para saber qué fracción está englobada en estos tres primeros intervalos, o habría que sumar estas tres frecuencias porcentuales para saber cuál es el porcentaje total que está entre estas, desde la primera hasta la tercera, hasta el tercer intervalo. O de lo contrario, directamente pues nos vamos al acumulado. Aquí ya nos avisa, ¿no? El acumulado hasta la tercera clase, que serían 19 personas, que nace, ¿no? De sumar 6 más 5 más 8, 19 personas hay entre 10 a 40 años, o sumamos la frecuencia relativa si lo creemos en fracciones, que este es 316 milésimas, nace de la suma también de estos tres, el acumulado hasta el tercer intervalo. Es decir, que entre 10 a 40 años hay una fracción acumulada de 316 milésimas, o sumamos el porcentaje, este 31,6%, que sería también la sumatoria de estos tres porcentajes. Recuerden que estas columnas de frecuencia acumulada, tal como lo dice su nombre, va acumulando. Y el acumulado que tenemos hasta el tercer intervalo, que es lo que se nos pide, que sería la sumatoria de estos tres intervalos, perdón, de estos tres porcentajes de acá, equivale a 31,6%. Es decir, en resumen, podemos decir, entre 10 a 40 años hay, por un lado, 19 personas, hay una fracción de 316 milésimas, o el 31,6% de todos los encuestados se encuentran en ese lapso, en ese intervalo de 10 a 40 años.
¿sí? Es un poquito para entender más o menos cómo funciona, cómo trabaja esta tabla de distribución de frecuencia. Bien, esta columna de marca de clases, que también es conocida como punto medio de clase, tal como dice su nombre, punto medio, es el valor que está bien en el centro, dentro de cada intervalo, dentro de cada clase. ¿Cómo se lo calcula? Es decir, nosotros aquí, bueno, estos son datos relativamente fáciles, ¿no? El número que está al medio entre 10 y 20, que me dirán 15, y entre 20 y 30, pues 25. Pero en realidad, ¿cómo se puede obtener eso? Sería, fíjense, la sumatoria de los dos límites de cada intervalo, la sumatoria dividido entre 2, no es el valor que está al medio. Entonces, fíjense que cada uno de estos valores de marca de clase, que vuelvo a repetir, también se les dice punto medio de clase, aparecen, es el valor, en todo caso, que se encuentra en el centro, al medio de cada uno de los intervalos, ¿sí? Y bueno, vuelvo a repetir, para la forma de cálculo, pues diríamos límite inferior más límite superior dividido entre 2. Por ejemplo, en el primer caso, 10 más 20, 30. Entre 2, 15. Sería la marca de clase o el punto medio de clase para este intervalo. Y de esa manera hemos procedido nosotros a calcular las marcas de clase para todos estos intervalos. Bien, ya tenemos la marca de clase. Muy bien. Ahora, esa es la manera como se procesa una variable cuantitativa continua, es decir, cómo se elabora esta tabla de distribución de frecuencia para una variable cuantitativa continua. ¿Cuál era la variable continua? Aquella que nos exige, recuerden, que se elabore intervalos de clase. Ahora esta tabla puede, en todo caso, esta variable cuantitativa puede generarnos la utilización de algunos gráficos. Esta utilización de gráficos no es una clasificación cerrada, ¿no? Sí, ¿qué quiere decir eso? No significa que este gráfico solamente va a ser para las continuas. En realidad los gráficos que puede generar esta tabla o la función que cumple un gráfico es en realidad poder visualizar de mejor manera la información que está en la tabla. Por lo tanto, estos gráficos son solamente una sugerencia. No significa que este gráfico no lo podemos utilizar en otro tipo de variable, aunque la forma como lo hemos clasificado es la más común, la más corriente, la que más se aplica, pero al final la persona que procesa la información decide el tipo de gráfico que quiere utilizar. ¿Sí? El primer gráfico que tenemos es el histograma. Se llama histograma, fíjense. Acá tenemos un ejemplo de una tablita donde hemos colocado la columna de frecuencia absoluta. Recuerden que era la frecuencia absoluta, la cantidad de valores, datos que hay en cada una de las categorías. Y el MC, que lo vimos hace un momento, lo que llamábamos el punto medio de clase, es decir, el valor que se encuentra exactamente en el centro. Ok. Bien, entonces los gráficos, este histograma consiste en qué? Aquí en la horizontal, fíjense, colocamos los límites, ¿no? Empezamos en 20 y terminamos en 80, pasó 20, 30, 40, 50, 60, 80. Y en la vertical colocamos el FI, que es la frecuencia absoluta, ¿no? Entre el valor más alto es 9, por eso que hemos hecho hasta una escala hasta el 9 nomás, ¿no? Que el valor más alto de frecuencia absoluta es el 9. Entonces, entre 20 y 30 hay una frecuencia absoluta de 3. Entonces, entre 20 y 30 dibujamos un pequeño rectángulo hasta el 3. Entre 30 y 40 una frecuencia absoluta de 5. Entre 30 y 40 una frecuencia absoluta de 5. Y así hemos ido generando los rectángulos en función a la frecuencia absoluta que tenga cada uno de los intervalos. Este es el gráfico que conocemos nosotros como histograma. Otro gráfico que es sugerido es el conocido por la ojiva. Fíjense en esta tabla nuevamente, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta, la cantidad total de valores en cada categoría. Tenemos la frecuencia acumulada, recuerden que es el acúmulo, ¿no? de esta frecuencia absoluta. Y hemos colocado también la marca de clase. Ya vimos que era el punto que se encuentra exactamente en el centro de cada clase. Para poder generar esta ojiva, en la horizontal colocamos la marca de clase. Fíjense, tenemos 25, 35, 45, 55, 65, 75. 36. 6 marcas de clase. Y en la vertical colocamos la frecuencia acumulada. Esta frecuencia acumulada, el valor más alto es 30. Por eso que hemos colocado una escala hasta el 30. ¿Sí?
Entonces, para el primer intervalo, que tiene una marca de clase de 25, le corresponde una frecuencia acumulada, porque es con la acumulada que se hace, una frecuencia acumulada de 3, y hemos colocado un puntito ahí. La siguiente categoría tiene una marca de clase 35, que es esta acá, que tiene una frecuencia absoluta de 5. Una frecuencia absoluta de 5. Usamos hoy la gráfica. No, perdón, estamos con la acumulada, otra vez estoy cometiendo el error, de 8. Una frecuencia acumulada de 8. La siguiente marca de clase, que es 45, que está acá, fíjense, tiene una frecuencia acumulada de 14. Hemos colocado el puntito, 14. Y así hemos ido con cada uno de los valores de marca de clase con su correspondiente frecuencia absoluta. Una vez que dibujamos todos, colocamos todos los puntos, hacemos un trazo, una reglita, y generamos la gráfica que conocemos como la ojiva, que es muy utilizada sobre todo para este tipo de variables. ¿Qué variables? Cuantitativas continuas, es decir, aquellas que tienen intervalos de clase. ¿Sí? Me imagino que no hay mayores problemas en hacer estas dos gráficas. Y, y, y por último, tenemos lo que llamamos el polígono de frecuencia. Este polígono de frecuencia, ¿qué relaciona? En la parte inferior, en la horizontal, la marca de clases, tenemos la columna de marca de clases, pero en la vertical la frecuencia absoluta. Fíjense que a diferencia del anterior gráfico, trabajamos con la frecuencia acumulada. Ahora, en este polígono de frecuencia generamos con la frecuencia absoluta. Como el valor más alto de frecuencia absoluta, si revisamos, es 9, por eso que en esta escala vertical hemos colocado hasta el 9. Al primer intervalo, que tiene una marca de clase de 25, le corresponde una frecuencia absoluta de 3. Y hemos colocado el punto. A la siguiente, 35, la marca de clase, muy bien, y su frecuencia absoluta es 5. Aquí hemos colocado el punto. A la siguiente, que es 45, le corresponde una frecuencia absoluta de 6. 45 le corresponde frecuencia absoluta de 6. A la siguiente, que es 55, le corresponde una frecuencia absoluta de 9. De 9. Bien. Y así hemos ido trabajando para los demás intervalos, colocando los puntos y luego con una reglita lo que hacemos es trazar todos los puntos. Y generamos nuestro polígono de frecuencia. Esos serían los tres principales gráficos que se sugieren, repito, para las variables cuantitativas continuas. ¿Ya? ¿Alguna consulta, chicos? Inge, en el gráfico más o menos, no sé cómo se lo podría interpretar el segundo gráfico. El segundo gráfico lo que nos muestra es la forma de crecimiento hasta llegar a la parte alta. Se ve que va creciendo lento, porque esto pudiera pasar lo siguiente, ¿no? Y eso lo vemos en siguientes temas cuando analizamos la concentración en cada uno de los intervalos. Este gráfico pudiera ser así, si sigue el cursor, por favor, pudiera ser así. ¿Eso qué significa? Que en las primeras clases hay una elevada concentración, y en las últimas más o menos es muy baja. Este comportamiento que tiene así nos muestra un crecimiento, una distribución relativamente más equitativa, ¿no? Como pudiera ser así, si sigue el cursor, pudiera ser así también y subir de golpe. ¿Qué nos mostraría eso? Que en los primeros intervalos es muy poquito, la frecuencia es muy chica, la frecuencia, y en las últimas clases o en los últimos intervalos hay un crecimiento exagerado. Eso en la tabla, ¿qué significaría? Que en los últimos intervalos están las mayores frecuencias, está muy alto, ¿no? Porque esto pudiera, fíjense, pudiera ser así, 3, 5, 6, 9, y aquí 30 y 40. Entonces, fíjense, si hiciéramos la gráfica, eso se nos va a disparar mucho. Eso nos muestra un poquito que en los últimos intervalos hay una exagerada concentración. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok, muy bien. Con eso hemos terminado lo que son las variables cuantitativas. Vamos a aprovechar ahora y vamos a ingresar a las variables. Déjenme cerrar este documento y abrir el siguiente. Vamos a seguir con las variables numéricas, pero ahora vamos a hacer las que son discretas. Las que son discretas. Voy a compartir pantalla.
Ah, no, pero esta es la gráfica. Déjenme abrir el otro. Ahora sí. Ah, aquí, perfecto. Eran las variables discretas. Eran aquellas variables que son numéricas, pero que no hay necesidad de elaborar intervalos de clase. ¿Por qué? Porque el valor de la distancia que hay entre el valor mínimo y el valor máximo es muy chica y toma valores bien puntuales, por lo que no tiene necesidad de hacerse intervalos. Por ejemplo, fíjense acá, acá se hace una encuesta a 50 matrimonios y se les consulta la cantidad de hijos que tienen. Y estos son los datos que arrojan las 50 encuestas realizadas. Entonces, le ponemos hijos como categoría y vemos que el valor más pequeño es 0 y el más grande es 6. Entonces, de 0 a 6 no vale la pena hacer intervalos de clase. Directamente trabajemos con 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si esto fuera otra variable y en vez del 6 se dispara hasta el 50, 60, bueno, ya va a ser muy grande nuestra tabla, entonces conviene que agrupemos e interlo para que nuestra tabla no, esté entre los 6, 7, 8, máximo 12, le dije el otro, pero ya 12 estamos hablando de cientos y cientos de datos, estamos trabajando con 50 datos solamente en nuestra chiquitita. Entonces, fíjense que no hay necesidad de calcular rango aquí, no hay necesidad de calcular la cantidad de intervalos ni el ancho de clase, porque no va a haber intervalos. Es una variable numérica, pero no va a haber intervalos. Entonces, directamente decimos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Y todo lo demás se repite, que ya lo habíamos visto, pero démosle una repasada de todas maneras. Si ustedes recuerdan qué cosa era el FI, frecuencia absoluta, la cantidad de datos, valores, observaciones, contenidos en cada clase. Entonces veamos cuánto han respondido 0. Si hacemos un conteo rápido, ¿cuánto han respondido 0? Que tienen 0 hijos. 1, 2, acá hay 3, con este 4, y no hay más, efectivamente 4. Los que han respondido que tienen un hijo, contemos cuánto en las encuestas. Acá va 1, seguimos bajando, acá hay 2, 3, seguimos bajando, acá hay 4, acá hay 5, seguimos bajando, acá hay 6, 6 y acá 7, 2, 7. Y de esa manera, bueno, para no perder más tiempo, hemos hecho un conteo. ¿Cuántos han dicho que tienen 0 hijos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente, como son 50 encuestas, si sumamos nosotros toda la frecuencia absoluta, pues no tiene que dar 50, porque son 50 datos que tenemos. Si ustedes recuerdan, enseguida calculamos la frecuencia acumulada. Así se va acumulando. De manera que en la primera categoría, ya no diremos intervalo, porque no hay intervalo, en la primera categoría ahí está acumulado un 4. Hasta la segunda categoría, que sería 4 más 7, hay acumulado 11. Hasta la tercera categoría tenemos un acumulado. Hasta la segunda tenemos 11, más lo que tenemos en la tercera categoría nos da 21. Hasta la cuarta categoría tenemos 33, 41 hacia la siguiente, 46 hasta la siguiente, y hasta la última categoría pues tenemos acumulados 4. Los 50 datos que tenemos, ¿no? No vamos a tener acumulado más de 50 ni menos de 50 en la última categoría, son 50 datos. Pues hasta la última categoría están acumulados los 50 datos. Ustedes recuerdan también, se calculó la frecuencia relativa. ¿Qué era la frecuencia relativa? La fracción de datos que hay en cada categoría. Si ustedes recuerdan cómo calculamos anteriormente la frecuencia relativa, era cada uno de estos valores de frecuencia absoluta, cada uno de estos valores dividido entre el n, que es el n, 50 datos. Entonces, 4 dividido entre 50, 7 dividido entre 50, 10 dividido entre 50, 12, 8, 5, 4. Si cada uno de estos valores dividido entre 50. Y eso nos genera estas frecuencias relativas. La sumatoria de todas estas frecuencias relativas nos tiene que dar prácticamente 1. Y enseguida que teníamos la acumulada de las frecuencias relativas, acumulada. De manera que vamos hasta la primera categoría, tenemos tal frecuencia, hasta la segunda categoría tenemos tal frecuencia, hasta la tercera, cuarta, quinta, sexta. De manera que llegamos a la última categoría y ya tenemos acumulado el 1%. Va a haber situaciones cuando usted esté haciendo ejercicio que ahí le sale 0,9999 por la cuestión de los redondeos de los decimales. Bueno, ahí le ponen directamente 1. Es una cuestión de redondeo, nomás que le ha salido 0,999 o a ese 1,001. Entonces, ahí tiene que ser 1. Si se pasa un poquito o le falta un poquito, como se dice,
Es porque la cuestión del redondeo te le ponen 1 directamente. Esa es la acumulada de la frecuencia relativa. Recuerden que también vimos la frecuencia porcentual, en porcentaje. ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular esta frecuencia porcentual? Era cada uno de estos valores de acá, de frecuencia relativa, cada uno de estos valores multiplicado por 100 nos da los porcentajes que tenemos en cada categoría. De manera que hasta la primera categoría tenemos una frecuencia porcentual de 8, hasta la segunda tenemos de 22, hasta la tercera tenemos de 42, hasta la cuarta tenemos 66, hasta la quinta tenemos 82, de manera que llegamos a la última categoría, una cantidad de porcentaje acumulado del 100%. Claro, hasta la última categoría ya tenemos ahí acumulado el 100% de los datos. Fíjense que las frecuencias son exactamente las mismas con las cuales trabajamos en la variable cuantitativa continua. ¿Cuál es la única diferencia? Que en esta no hay necesidad de elaboración de intervalos de clase, por eso que aquí no aparecen esos 3 pasos que hicimos de calcular rango, de calcular cantidad de intervalos y de calcular el ancho de clase de cada intervalo. ¿Alguna consulta, queridos estudiantes? Bien. Fíjense que aquí no hemos calculado tampoco la marca de clase, lo que llamamos el punto medio de clase. Pero aún así vamos a necesitar esa columna para futuros cálculos. Entonces, como esta tabla de variable numérica discreta no tiene intervalos, directamente estos valores que toma la variable, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, esos valores serán los que se van a usar cuando se necesite tener la marca de clase. Son los valores centrales. Sí, cuando ustedes quieren calcular alguna medida y les pide marca de clase y es variable discreta, directamente los valores que toma la variable, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eso harán el papel de marca de clase para futuros cálculos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Y en el No, caso Dime, sí. en el Andrés. caso del examen, va a ser un poquito, no hay problema así con los decimales. No, yo les sugiero redondeen todo a 2 decimales, para que trabajemos un poquito más en forma homogénea, ¿ya? Redondeen al Ok. segundo decimal. Creo que alguien más quería preguntar algo por ahí. ¿No? Entonces, esta variable numérica también, pero discreta, también tiene sus respectivos gráficos que se les puede sugerir. Para variables numéricas discretas. Por un lado tenemos aquel que se llama diagrama de frecuencia, donde en la horizontal colocamos los valores que toma la variable, del 0 hasta el 5, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 5, y en la vertical colocamos la frecuencia absoluta. Recuerden que en este caso el valor más alto de frecuencia absoluta es el 7, por eso que directamente hasta 7 hemos colocado. Y colocamos una pequeña barrita, por ejemplo, para 0 hermanos es una frecuencia absoluta. Colocamos una rayita del 1 nomás. Para un hermano, su frecuencia absoluta es 7. Hemos colocado la barra hasta el 7. A 2 hermanos, 5 frecuencia absoluta. A 2 hermanos, 5. Si nos fijamos que para 3 hermanos también es 5, perfecto. Para 4 hermanos, para 4 y para 5 es 1 y 1. Para 4 y para 5 es 1 y 1. Este es el gráfico que conocemos como diagrama de frecuencia y que se sugiere, se aconseja que lo utilicemos cuando trabajamos diagramas de frecuencia. La verdad, chicos, que ustedes en la vida profesional nunca van a hacer gráficos a mano. Sí, hay software que hacen esto. De hecho, el Excel, que es lo más fácil, hace gráficos. Nosotros vamos a intentar entrar a ver el programa de estadística. Y bueno, simplemente es para que tengan idea de cómo se elaboran los gráficos, pero vuelvo a repetir, no tiene ninguna, no es necesario que ustedes estén haciendo en la práctica haciendo gráficos a mano, como saben que el Excel lo hace sin ningún problema. Pero lo importante es que tengan idea más o menos cuáles son los gráficos más utilizados. Otro gráfico que se utiliza también es aquel que llamamos diagrama de frecuencia acumulada, en este caso de variables cuantitativas continuas. En la parte horizontal colocamos los valores que toma la variable
Y en la vertical colocamos la frecuencia acumulada, fíjense. Esta es la columna de frecuencia acumulada. El valor más alto es 20. Por eso que hemos llegado hasta 20. Entonces, pero aquí se acostumbra a poner una pequeña barrita horizontal. Creo que en la gráfica no está muy claro. Estas líneas verticales son punteadas, son puntitos nomás, de guía. Ya no es que sean, por si acaso, no es que sean rectángulos largos, ¿no? Parece que, bueno, son puntitos, es nomás, son puntitos de guía, ¿sí? En realidad, lo que se ve aquí son las líneas solamente horizontales. Incluso si quieren estas líneas punteadas, no se las colocan. Y es poquito para analizar cómo son los escalones, los saltos que da. Imagínense que esto es una gradita, entonces se da cuenta que hay un salto alto. Entonces, en este sector hay una alta frecuencia que nos está generando un escalón alto, ¿no? Y después eso más o menos nos muestra. Y nos fijamos un poquito acá que para la primera categoría le corresponde una frecuencia acumulada de 1. Entonces, una pequeña línea horizontal hasta para el tema de 0 hermanos, perdón, una frecuencia absoluta, acumulada de 1, una pequeña línea horizontal. Para un hermano, una frecuencia acumulada de 8. Entonces acá de 0 a 1, un hermano de 8. De 2 hermanos, hasta 13. Acá de 1 a 2, hasta él, y dibujamos acá una pequeña línea horizontal que corresponde al 13. Y así hemos hecho para el 18, para el 19, para el 20. Tanto para 3, 4 y 5 hermanos. Las pequeñas líneas horizontales. Y esa será la gráfica, repito, que conocemos como el diagrama de frecuencia acumulada. Consulta, chicos. Muy bien. ¿Se entiende, no? Ingeniero, una preguntita. Claro, dime. Me confundí un poco cuando se usan los intervalos en una variable discreta. O cuando se usan las Quería saber. continuas en cuanto a las discretas, ¿no? Ambas son numéricas. No, sí, los intervalos, quería saber cuándo se usan las discretas. Ya. Esto lo voy a cerrar. Eso no escuché muy bien. Ya, esto lo voy a cerrar un ratito. Voy a abrir. A ver, ya lo cerré el otro acá. Ahora, bien, a ver, chicos. Por ejemplo, las continuas, eso vayan memorizándose. Estamos hablando de las numéricas. Vamos a entrar todavía a las no numéricas. De las numéricas. ¿Cómo se dice? Las numéricas, las variables numéricas, que aquí se las conoce como variables cuantitativas, esas variables numéricas pueden ser continuas o pueden ser discretas. Yo les pregunto a todos, a ver si ya se van memorizando, ¿cuáles son las que usan intervalos, las continuas o las discretas? Acuérdense. Las continuas. Muy bien, las continuas. Las continuas son las que usan intervalos y las discretas no usan intervalos. Muy bien. Pero ahora muy bien, yendo a la pregunta de su compañero, ¿y cuándo yo sé que debo utilizar como continua y cuándo debo utilizar como discreta? El ejemplo más claro, en realidad es una decisión del que va a procesar la información. ¿Pero en qué se basa? Si nosotros hacemos, imagínense este ejemplo, por ejemplo, aquí nomás fíjense. El valor más pequeño viene de, ¿cuál es lo más pequeño? 10 era acá, no me equivoco, está por ahí el 10. El 10 no lo pillo, acá está el 10. Y el valor más grande es 80. ¿Qué tal si este ejercicio, aquí lo hemos procesado como continua, con intervalos, pero qué tal si hubiéramos querido nosotros hacerlo como discreta, y si no hacer intervalos? Entonces, fíjense que vamos a empezar en 10 y vamos a terminar en 80. Entonces, al hacer tu tablita, ¿cuántas categorías vamos a tener del 10 al 80? El 10, de repente el 11 no, porque no veo 11 por ahí, pero el 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vamos a hacer muchas filas en la tabla, muchas filas en la tabla. Va a ser una tabla muy larga, de 60, de repente de 30, de 40 filas de categorías. Y eso no tiene mucha lógica. Lo ideal es que no se pase de 10, de 12 categorías. Pero cuando estamos hablando de 10, 12 categorías, es cuando estamos trabajando con 1000, 2000, 4000 datos. Aquí estamos trabajando con 60 datos. Entonces, 60 datos debería traer entre 5 y 7 categorías nomás, o filas, ¿no? Entonces, si esta variable la trabajamos nosotros como discreta, va a tener muchas filas. Entonces, para no tener tantas filas, ¿qué hago? Hago intervalos. Y si hago intervalos, ¿qué significa? Que ya estamos trabajándolas como variables continuas. Muy bien. Pero yo les decía el otro día como ejemplo,
Ok, vámonos a una misma encuesta de edad. Tenemos edad, pero esa encuesta la vamos a realizar en un colegio, le decía, y se la vamos a aplicar a los chicos de bachiller, los del último año. Y vamos a hacer, si quieren ustedes, 2000 encuestas. Todos los colegios, para muchos colegios de Santa Cruz. No para todos, pero para 2000 estudiantes bachilleres que están saliendo bachiller. Entonces, ¿qué nos dice la lógica? Y no solo la lógica, cuando ya empecemos a recibir las encuestas, nos vamos a sentar a ver esta variable de edad que hemos hecho nosotros en los colegios. A ver, la voy a hacer cuantitativa o discreta. Y empiezo a meter los datos a la computadora y veo, escucha, el valor más pequeño es 16. Hay de 17 años, hay de 18, hay de 19. Vamos a suponer que hay un bachiller de 20. 16, 17, 18, 19, 20. 5 valores nomás se repiten. Es numérica, también es edad, pero son 5 valores. Y hay 2000 encuestas. Entonces, si es de 16 a 20, no tiene sentido que hagamos intervalos. Entonces, directamente trabajo 5 categorías, 16 años, 17, 18, 19 y 20. Y elaboro mi frecuencia absoluta, mi frecuencia acumulada. Fíjense que es una variable edad, pero como esa ya es una decisión nuestra, para no tener tantas filas, tantas categorías, ¿no? Que en ese caso no sería el problema, porque vamos a trabajar de 16 a 20, pues trabajo puntualmente, 16, 17, 18, 19, 20. ¿Y eso qué significa? Que vamos a trabajar como una variable discreta, ¿no? Voy a tratar de abrir el discreta. Déjenme ver, discreta, acá está. No sé si están viendo mi pantalla. Voy a compartir de nuevo. Discreta, acá. Entonces, como no tiene sentido 16 a 17 años, pues directamente aquí le pondré 16 años, 17 años, 18, 19 y 20 años. 5 categorías. ¿Ok? 16, 17, 18, 19, 20. No tiene sentido que haga intervalos. Es muy chiquito el rango. La diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo es muy pequeñita. No tiene sentido que haga intervalos. ¿Sí? Eso es más una decisión del que procesa la información. Pero yo le decía, si la encuesta de edad la hacemos en la calle, todo el mundo, de 0 hasta 100 años, y empezamos, lo que me han dicho 0 años, han sido 8, lo que me han dicho 1 año, un 10, escucha, pero de 0 hasta 90 va a ser una tabla así de larga, no tiene sentido trabajarla como discreta. Hagamos intervalos, bueno, de 0 a 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 6 categorías. Ahí sí conviene hacer intervalos. Y cuando se hace intervalo se llama continua. Cuando no se hace intervalo, que es el ejemplo que hemos tocado ahorita de cantidad de hijos, es una variable discreta. Ambas son numéricas. Ojo, ambas son cuantitativas. Solo que las que tienen intervalos son continuas y las que no tienen intervalos se la llaman discretas. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, ingeniero. Muy bien. Ingeniero. Ok. Ahora vamos a ir a ver las variables cualitativas. Voy cerrando algunas cositas para no llenarme tantas cosas. Ya. Pero tengo cualitativa, ¿dónde está? Aquí está. Gráfico. Yo abrí el ejercicio. Aquí está, ya lo pillé. Cualitativa. Voy a compartir pantalla. ¿Cuáles son las cualitativas? Como su mismo nombre lo dice, las no numéricas. Si bien es cierto que las variables cualitativas las hemos clasificado en ordinales y nominales, ustedes recuerdan, pero la forma de procesar es la misma, es simplemente una clasificación para identificarlas, pero es exactamente lo mismo. Imagínense que nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a estas 40 personas en qué departamento nacieron. Y estos son los resultados que obtuvimos. Ya sea que estos sean ordinales, que le hubiéramos preguntado en qué mes nacieron, o sea nominal, porque aquí ¿por qué decimos que es nominal? Habíamos dicho que las variables cualitativas nominales son las que no tienen orden ni jerarquía. Bueno, ahí están las respuestas. Yo he agarrado las encuestas y he leído el primero que encuesté me dijo Oruro, el segundo que encuesté me dijo La Paz, el tercero que encuesté me dijo Santa Cruz, y he ido pasando la información a este cuadrito, según las encuestas. Ahora, esa información debemos trasladarla a la tabla. Y entonces, nosotros revisando todas las posibles respuestas, vemos que hay 5 departamentos involucrados. No he puesto 5 para no ser tan grande la tabla, ¿no? Por favor, hay alguien con su micrófono por ahí prendido.
en amarillo porque han hablado con Quique y el encuadre va a costar. Bueno. Entonces, les decía, entonces aquí chequeemos un poquito. A ver, generemos primero, fíjense que las columnas que generamos como frecuencia siguen siendo exactamente las mismas, ya está repetitivo. Primero la frecuencia absoluta. ¿Qué era la frecuencia absoluta? La cantidad de valores y datos concentrados en cada categoría. Por ejemplo, oruro. Contabilizamos cuánto nos han dicho oruro, son 5. En Beni, aquí contamos cuánto han respondido Beni, son 7. Cochabamba, aquí vemos cuánto han respondido Cochabamba, son 9. Santa Cruz, contabilizamos cuánto nos han dicho Santa Cruz, son 11. Y por último, La Paz, contabilizamos cuánto nos han dicho La Paz, son 8. Recuerden que son 40 encuestas, por lo tanto, si sumamos nosotros toda esta columna de datos, pues nos tiene que sumar 40. De la misma manera, ya, esto ya no lo vamos a repetir, ¿sí? Acá tenemos la frecuencia acumulada, que es el acúmulo de esta frecuencia absoluta, ¿cierto? Hasta la primera tenemos 5, hasta la segunda tenemos 12, hasta la tercera 21, hasta la cuarta 32 y hasta la quinta 40. Luego que teníamos, ustedes recuerdan la frecuencia porcentual, perdón, la frecuencia relativa o fraccional. Si ustedes recuerdan cómo, Celia me ayuda, ¿cómo calculábamos esta frecuencia relativa? Lo dividíamos con el n. Dividido entre el n, ¿no? Cada uno de estos valores de frecuencia absoluta, cada uno de estos valores dividido entre el n. El n es 40, recuerden, son 40 datos. Entonces, cada uno de estos valores de frecuencia absoluta lo dividimos entre n y nos da la frecuencia relativa, que la sumatoria de esta frecuencia relativa tiene que ser 1. Y esta frecuencia relativa también tiene aquí su acumulada, fíjense, ¿no? Va acumulando la frecuencia, cada una de estas frecuencias, de manera que llega a la última categoría, el 1. Ahora, tenemos la frecuencia porcentual también. Esta frecuencia porcentual, ¿cómo se la calculaba? Cada uno de estos valores de frecuencia relativa multiplicada por 100 nos genera la frecuencia porcentual, la cual tiene su respectiva también acumulada. Por ejemplo, si nos interesa Santa Cruz, ¿qué podemos decir de los encuestados que son de Santa Cruz? De todos estos encuestados, podemos decir que hay 11 personas que son de Santa Cruz. Hay una fracción de 275 milésimas de los encuestados son de Santa Cruz, o podemos decir que el 27,5% de todos los encuestados son de Santa Cruz. ¿Sí? En realidad, estas tres columnas son las claves. La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual, a todas las variables, porque las otras tres columnas simplemente son las acumuladas. Esas tres columnas son las que se concentran en identificar cómo es la concentración de los datos en cada categoría, ya sea expresado en cantidad de encuestados, ya sea expresado en fracciones o ya sea expresado en porcentajes. ¿Sí? Fíjense que es relativamente lo mismo. Ahora, estas variables cualitativas, voy a dejar de compartir para compartir otro documento, estas variables cualitativas también tienen sus respectivos gráficos, ¿no? Y el más común, en muchas, a veces cuando hay elecciones aparecen estos grafiquitos, lo han visto, que lo llamamos diagrama de barras. Fíjense que aquí tenemos una encuesta sobre la opinión sobre una determinada película, muy buena, buena, regular, mala, muy mala, y aquí tenemos la frecuencia absoluta. Este gráfico que conocemos como diagrama de barras, fíjense que en la parte inferior, en la horizontal, coloca las posibles respuestas, y en la vertical colocamos la frecuencia absoluta. Aquí está por si acaso, frecuencia absoluta. De manera que muy buena, ¿cuánto han sido? 2. Qué buena, frecuencia absoluta, no se olviden, 34, 34. Regular son 10, regular 10. Mala son 3, muy bien. Muy mala es 1. Y ahí está nuestra gráfica. Esta es la gráfica que el Excel lo hace sin ningún problema, por ejemplo, ¿no? Pero se lo conoce como diagrama de barras. Otro que es muy común también, sobre todo para variables cualitativas, sin que eso signifique que no se lo pueda utilizar en otro tipo de variables, es la famosa torta, pastel, gráfico de sectores, ¿no? Esto hacerlo a mano es bastante complicado. ¿Por qué? Porque tendríamos que ser proporcionales con el tamaño, habría que trabajar con una escuadra. Entonces, pero es el gráfico
el de pastel, el gráfico de tortas. Y para hacer este gráfico, generalmente, fíjense, se ponen porcentajes, ¿no? Trabajamos con las categorías, de la variable, que en este caso es la opinión sobre una película, y las frecuencias porcentuales. Muy buena, 4%. Tendremos que agarrar una escuadra y sacar. Sí, como le decía, esto hacerlo a mano no tiene muy sentido. Este Excel nos lo hace muy rápidamente, pero aún si lo hacemos en uno de los software estadísticos. Pero la idea aquí era demostrar que esta torta pastel, o también llamado gráfico de sectores, es muy utilizado sobre todo para variables cualitativas. Pero vuelvo a repetir, sin que eso signifique, por ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho usar cuando hago cuantitativas también. Digamos, estas son solamente sugerencias, no es que este gráfico se usa solamente para eso, no. Uno usa el gráfico que mejor cree que va a expresar la información que está en la tabla. Entonces hay una libertad. Hemos hecho esta clasificación únicamente tal vez por el uso más cotidiano que se le dé. ¿Alguna consulta, chicos, de esto?